A finales de los años 20 llega el cine sonoro. Exactamente en 1927 se proyecta la primera película comercial. Y con ese cambio no solamente llegan los diálogos y la música, sino también el fin de muchos clowns del cine mudo. ¿Por qué? Para empezar por la logística del rodaje. Pensemos que los primeros equipos de grabación de sonido eran unos aparatos enormes y los cómicos tenían que estar cerca del micro para que se pudiesen registrar las voces, con lo cual se complicaba mucho el movimiento, la acción, que justamente era lo que daba la comicidad hasta ese momento. Y además se perdía una de las cosas más importantes del cine, su lenguaje universal, que hasta ese momento estaba basado únicamente en imágenes. Por otra parte, en los primeros años del cine, con el sonido, los rodajes eran en estudios, así que también dejaba de existir la libertad que se había ganado de filmar en exteriores, con todo lo que suponía en pensar en distintos momentos, en distintos gags, distintas aventuras. La sensación que había en ese momento era que la comedia física, esa que había sido lo máximo hasta ese momento, empezaba a ser antigua. Al público le atraía el cine con sonido porque era una novedad. Imagínense, es como si ahora inventan, no sé, el cine que se toca. Todos van a querer ir a ver eso nuevo. Chaplin mismo lo cuenta en un momento de su autobiografía, un poco lamentándose, que llega el cine sonoro como una pena para él, porque en ese momento la comedia se estaba desarrollando mucho, ¿no? Estaba en un grado muy interesante. Y aunque, como cuenta acá, le costó aceptar el cambio, Chaplin supo adaptarse al cine sonoro con mucho éxito. Es más, supo sacarle partido, como cuenta acá en un capítulo, que él dice: una ventaja del cine sonoro era que yo podía controlar la música, de modo que compuse mi propia música. Recordemos que Chaplin hacía él mismo sus bandas sonoras, genio total. Pero sigue acá con una cosa que es muy interesante. Intentaba hacer una música elegante y romántica para acompañar mis comedias, en contraste con el carácter del vagabundo. El vagabundo es obviamente su personaje de Charlotte. Pues una música elegante daba a mis películas una dimensión emocional. Muy interesante esto como recurso. Chaplin le ponía una música que contrastaba y eso hacía potenciar la emoción. Claro, esto es difícil de entender para los musicalizadores. Chaplin lo cuenta acá, que le costaba convencerles porque le querían poner una musiquita alegre. Pero Chaplin supo pelear esa idea y logró lo que quería. Un recurso, por otra parte, que muchos tomaron. Pensemos, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, donde hay escenas de violencia con música clásica. Creo que Beethoven. Buenísimo ese contraste. Pero a pesar de ese contrapunto tan interesante, a partir de ahí, y por cuestiones técnicas, Chaplin no iba a poder hacer cambios tan repentinos de comedia a tragedia y empezaba un tipo de comedia menos conmovedora. Los gags visuales iban a dar paso a los gags verbales. El clown era ahora un comediante. Pero acá pasaba otra cosa. Los personajes tenían que cambiar también, de golpe tenían que empezar a hablar, a pesar de que, como decíamos recién, Chaplin usaba música y también sonidos. Él optó por seguir poniendo diálogos con cartelas, con placas, y no quiso que su personaje Charlotte hablara en el cine. Así que lo interpretó sin hablar hasta 1936, en tiempos modernos. Ahí el mundo oye por primera vez su voz, después de 2 décadas, cuando canta una canción. Eso sí, lo hace en gramelot, en un idioma que no existe, que empezaron a usar en la comedia del arte. Así que tampoco es que se le entiende mucho. La película que sí se le entiende, la primera película completamente sonora de Chaplin, fue El Gran Dictador de 1940, una peli que desafiaba nada menos que al nazismo, donde Chaplin parodiaba a Hitler haciendo de un dictador muy parecido, llamado Hinkel. Paréntesis, acá había muchas coincidencias entre los dos, física solamente es obvio. El bigotito, por ejemplo, además habían nacido el mismo año. Pero pensemos el concepto de la peli, qué delicado, porque era en 1940 y ahí ¿qué pasaba? Era un año antes que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y como si fuera poco, al final de la peli, Chaplin hace un discurso increíble denunciando a la dictadura y poniéndose a favor de la libertad humana. Así que ahí sí, Chaplin habló y habló bien. Pero más allá de Chaplin, hubo otros comediantes del cine mudo que se beneficiaron con el cambio a sonido, que les permitió que sus personajes dieran un giro. Por ejemplo, El Gordo y el Flaco, que siguieron haciendo películas basadas en el género slapstick una década más, pero adaptándose al sonido. Pero los que más le sacan partido son los hermanos Marx, que saben mezclar la comedia física del cine mudo con las posibilidades que daba el cine sonoro, con números musicales y las coreografías que solían hacer Harpo y Chico, donde metían músicos de jazz, bailarines. Y bueno, el cine sonoro sigue avanzando, pero en 1930 empieza una crisis económica mundial
que arranca en Estados Unidos y que va a hacer surgir un tipo de clown más allá de la pantalla. Hasta ese momento, en el circo, había varios tipos de clown. El cara blanca, el augusto, el excéntrico, pero se va a sumar uno nuevo a la familia, el tramp. ¿Tramp? No. Tramp con A. En inglés es vagabundo, como era Charlotte, con lo cual el personaje se podía decir que ya existía, pero a partir de ese momento y por la situación tiene más especificidad. De hecho, está el tramp y el hobo, que aunque se los considera una sola categoría, tienen sus diferencias. Bueno, el tramp y el hobo, los dos son clown caracterizados por no tener ni casa ni trabajo estable, una especie de buscavidas, y como decíamos, este tipo de clown viene de una época de crisis en Estados Unidos, donde mucha gente viajaba en trenes por todo el país en búsqueda de trabajo. Así que ese tipo de clown se inspira en todo eso que pasaba realmente. Hay tres muy grandes clown norteamericanos de este tipo: Emmett Kelly, Red Skelton y otro Gremlin. Pero ojo, no solo eran estos tres, hubo muchos tramp y hobo que triunfaron en la pantalla, no solo en el cine, sino también en televisión, incluso en anuncios. Durante los años 30 y 40 se pone de moda la adaptación de obras de teatro que habían triunfado en Broadway. Así que empiezan a aparecer nuevos guiones caracterizados por diálogos ingeniosos. Acá surge también un tipo de comediante atractivo físicamente, que es el galán. Y en estos años aparece también la screwball comedy, la comedia loca o alocada. Screwball sería en inglés algo así como bola destornillador. Así se llama un tipo de lanzamientos de béisbol. Y le ponen así este tipo de comedia por los cambios repentinos del guión. Los screwball comedy serían en verdad subgéneros de comedia. Aparece en 1934 con la película It Happened One Night y hay muchos diálogos rápidos, situaciones ridículas y la trama de la peli en realidad no es muy loca, digamos. Lo de loco viene por los guionistas que usaron el recurso de velocidad para evitar la censura. Es que la peli va de una pareja con infidelidades, contenido adulto. Pero el caso es que aparecen los diálogos, ¿no? De alguna u otra manera aparecen esos diálogos, esos textos como centro de la comicidad, que es lo que nos interesa y lo que cambia el mundo, trayendo una propuesta muy distinta. Y claro, todo esto hace que siga evolucionando el cine y la comedia. Después llega nada menos que Woody Allen, que trae a la comedia diálogos, monólogos centrados en relaciones humanas, en neurosis y todo con doble sentido. Esto también es interesante porque cambia la interpretación, porque para la ironía hay que decir lo contrario a lo que se quiere dar a entender. Y para eso hay que usar un tono, una gesticulación, unas palabras, un matiz. Y con Woody Allen nace también un tipo de personaje particular porque empieza a aparecer él como prota, haciendo los distintos papeles, pero de alguna manera haciendo un mismo personaje, que es el mismo. Pero bueno, nos fuimos un poco porque con Woody Allen ya estamos en los 60. Para cerrar, volvamos atrás un par de décadas, para 1940, el cambio del cine era ya radical, ¿no? Ya no estaba más el cine mudo, estaba el cine sonoro, había muchas variaciones que ya se habían aceptado, nuevas formas de hacer comedia. En ese momento las películas sonoras ya eran un fenómeno mundial, excepto en Japón, que entró más tarde porque su tradición de meter en cine voces en directo todavía seguía ahí firme. Pero por ejemplo en India empezó la época dorada de Bollywood, donde se veían muchas pelis en todo el país. Y ni hablemos de Estados Unidos. A partir de ahí Hollywood se posicionó como una industria cultural muy poderosa que iba a acabar influyendo en todo el mundo. Por eso finalmente acabamos resaltando artistas norteamericanos, porque el poder de Hollywood hizo que esa industria genere una influencia masiva en todo el mundo, donde de alguna manera todos esos cómicos que nombramos nos influenciaron directa o indirectamente a todos en la forma de hacer comedia. Bueno, y no solo eso, en la forma de vida. Pero bueno, por suerte sigue habiendo nuevos inventos que siguen haciendo cambiar y evolucionar la comedia. Por suerte también hubo artistas que más allá de los medios defendieron una actitud, como Chaplin, que en su discurso del gran dictador termina diciendo que el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Que así sea. Amén.